Uy, qué oscuro se me ve. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todos? Muchas gracias por venir. Hola. Bueno, yo soy Manuel Manel. Os voy a dar una masterclass de texturizado hiperrealista, ¿vale? Para videojuegos y para la producción audiovisual y cine, ¿vale? En general, porque la técnica vale para los dos sectores. Pero antes os quiero poner un poco la reel de los trabajos y de lo que se hace aquí en el centro de Voxel School, ¿de acuerdo? Somos una escuela de artes digitales con sede en Madrid, el único centro oficial PlayStation Talents en España, y estamos asociados a la Universidad Complutense. Nacimos para ofrecer una enseñanza de especialización enfocada a satisfacer la creciente demanda de profesionales con talento creativo y conocimientos técnicos. The Rookies nos consideró dentro de su top 50 de mejores escuelas de artes digitales a nivel mundial. Ofrecemos una gran variedad de másteres para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas en las áreas de 3D y videojuegos, cine y animación, ilustración y diseño, además de arte para videojuegos AAA. Contamos con programas formativos enfocados en desarrollar proyectos reales gracias a las alianzas que hemos construido con empresas reconocidas de la industria. Estas alianzas nutren nuestros másteres con profesionales en activo con verdadera vocación docente. ¿Empezamos? Bien, antes de empezar también os tengo que compartir un poco los trabajos que se hacen dentro del máster, ¿vale? Que esta masterclass pertenece al máster de carácter para videojuegos AAA, ¿vale? Entonces os voy a enseñar también la red de los trabajos de alumnos, ¿de acuerdo? Vale, me veis todos, ¿verdad? Todos veis aquí lo de ZBrush. Os voy a explicar un poquito, ¿vale? Voy a soltar una pequeña introducción de lo que sería un poco el texturizado hiperrealista para personajes, ¿vale? Lo que vais a ver hoy va a ser como dos vías para poder texturizar, ¿vale? Hay quien tiene un poquito más de maña a la hora de texturizar o necesita más tiempo y hay quien realmente tiene muy buena mano, ¿vale? Para texturizar. Sí es verdad que cuando se habla de texturizado hiperrealista, muchas veces estamos hablando de fotografía. ¿De acuerdo? Sé que para videojuegos se utiliza mucho el Sustan Painter, ¿vale? Hay gente que texturiza muy bien, ¿vale? En Sustan Painter de hacer todas las tonalidades de lo que es de la piel, de la dermis, subdermis, etc., ¿vale? Pero es verdad que después el resultado final a veces es como, falla, ¿no? Entonces, cuando vemos realmente la calidad de una textura, suele ser en las cinemáticas de los videojuegos.
Entonces, eso va un poquito orientado aquí, ¿vale? Estudios como Unit Games, ¿de acuerdo? Que trabajan mucho con personajes escaneados, Call of Duty, Battlefield, ¿de acuerdo? Todas las cinemáticas son impresionantes, ¿de acuerdo? Si es verdad que luego no sabemos cómo se ve en el gameplay, porque siempre vemos al tío así muerto cuando matas al campero de turno o cuando no puedes ver a tu personaje porque está a tu espalda, solamente es un juego de primera persona. Pero es verdad que el tema de las cinemáticas está muy potente y los motores de videojuegos se están metiendo mucho en lo que son las cinemáticas de producciones, ¿vale? De animación, de cine, entonces. Voy a daros una pequeña introducción de lo que sería dos vías, ¿vale? Sería texturizar a mano, ¿vale? Sabéis que existe un software que pertenece a Foundry, que se llama el Mari, ¿de acuerdo? El Mari es bastante potente, te permite trabajar con mapas de UDI, ¿de acuerdo? Fue un poco el precursor de los mapas de UDI para mí, ¿vale? En el tema del texturizado, luego ya se apuntó Substance Painter, o Adobe Substance Painter, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, sí es cierto, es muy cierto que no todo el mundo puede tener el Mari a su alcance. Y hay muchas personas y muchos estudios que tampoco lo pueden tener a su alcance. Entonces va a ser un poco como, lo voy a enseñar dos vías. Una de manera que podéis hacerla desde casa con el ZBrush, ¿de acuerdo? Que seguramente os suene la herramienta que os voy a sonar, que es la del Spotlight, ¿vale? Que la herramienta Spotlight te permite pues, proyectar un poco de textura de fotografía en el modelo. Pero una cosa que también os voy a enseñar, que siempre estamos un poco acostumbrados a tener pinceles para colocar poros, tenemos pinceles para hacer la arruga de lo que serían los labios. Os quiero enseñar un poco también, igual que se hace en el Mari Foundry, el hacer el detalle de microporosidad también con el Spotlight. Es decir, utilizando unos mapas de Displacement Map en el que vamos a aplicar el Displacement Map como si fuera una textura. Para que lo entendáis, primero es texturizar nuestro personaje a color y luego es texturizarlo en blanco y negro. Y exportar esa textura en blanco y negro como una textura, que nos serviría igualmente como un spotlight. Dame un segundo que voy a quitar el salvapantallas de turno. ¿De acuerdo? Entonces, son trabajos muy laboriosos, ¿de acuerdo? Que puede que nos dé tiempo o no nos dé tiempo. En el caso es que tengo ya los archivos presentados, pero muy importante también es, por mucho que hagas un trabajo bueno de texturizado, también hay que saber presentar y explotar ese modelo. Entonces, voy a enseñaros también un poco cómo poder potenciar todo eso. Porque, claro, hay un impedimento. Nosotros cuando texturizamos en Substance Painter, sí es cierto que nos saca 5 canales. El Color, el Normal, el Roughness, el Height y el Metalness. Pero si nosotros texturizamos desde ZBrush con fotografía, nosotros no vamos a poder sacar Roughness. ¿De acuerdo? El mapa de Roughness. Entonces, os voy a enseñar un truco y luego vamos a hacer una especie de render, ¿vale? En Maya con Arnold y os voy a enseñar cómo potenciar un poquito el tema del especular y cómo romper. ¿De acuerdo? ¿Vale? Los que queráis videojuegos os puede servir igualmente, ¿vale? Si es verdad que en videojuegos se suele renderizar o en motores como puede ser Unity, Unreal o en su defecto, que es también más intuitivo y más rápido, en Marmoset, que es lo más cercano a lo que sería, el motor de render en tiempo real de los videojuegos. ¿Hay quien renderiza con el motor E-Ray de Substance Painter? Sí. Para tu bobina está muy bien, para tu ArtStation, pero realmente luego ese motor de render no es el resultado final que tú puedes ver en un motor de gráfico, ¿vale? Lo más cercano sería el Marmoset, te lo daría el Marmoset, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale, pues yo os quiero presentar primero lo que vamos a hacer, para que veáis un poquito lo que vamos a hacer. Va a ser un poco, dejadme que me empiece a mover aquí ventanitas, por favor. Voy a cerrar esto y voy a dejar esto por aquí, ¿vale? Voy a dejaros... ¿Dónde está mi carpetita aquí de Voxel? Quiero presentaros... Os quiero presentar... Hola. Os quiero presentar la práctica que vamos a hacer para texturizar a manita, ¿vale? Yo os presento a Yoshi, ¿vale? Yoshi es una chica en la cual vais a ver cómo nosotros tenemos a Yoshi,
tenemos el modelo escaneado, porque ya, como os he dicho, cuando se habla de texturizado hiperrealista es porque tú a los personajes los has escaneado previamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú escaneas a un personaje, al final el escaneo consiste en hacer fotos desde diferentes perspectivas y ángulos del mismo personaje. Lo cual luego te genera una nube de puntos el software del 3D, que en este caso suele ser muy utilizado el OptiTrack, ¿vale? Y te genera todas las fotografías, una nube de puntos y te genera ¿vale? Te genera la nube de puntos, te genera la geometría del modelo. Como todos habéis podido ver en alguna ocasión, los modelos en 3D escaneados, ¿vale? Suelen sacar mucho ruido. Antes era muy complicado tener que limpiarlos porque estábamos hablando de personas reales, es decir, no contábamos con la simetría. Realmente el ser humano no es simétrico, ¿de acuerdo? Siempre tenemos una desviación de tabique, un labio más caído que el otro, ¿de acuerdo? Entonces, hacer la simetría de todo, o sea, hacer la retopología de un personaje sí costaba, ¿vale? Y seguramente los Baker podían fallar. Entonces, la solución, ¿vale? A esto ha sido un plugin de ZBrush que se llama el ZWrap, que no sé si todo el mundo lo conoce o ha oído hablar de él. Yo aquí no dispongo de él, pero en mi casa sí lo dispongo. Entonces os he grabado un vídeo en el que os voy a enseñar cómo con el ZWrap se puede hacer una retopología de un personaje con cualquier malla base y también se puede texturizar. Se puede aprovechar una cabeza escaneada que ya tiene sus texturas, ¿de acuerdo? Y se puede aplicar a tu personaje. Pero por ahora vamos a hacerlo en plan a manito, ¿de acuerdo? Para los que no conozcáis esta técnica. Muy bien. Lo primero que voy a hacer con Yoshi va a ser cargarme un poquito lo que sería la parte de la textura, ¿de acuerdo? Nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir justo aquí donde tenemos lo de textura y nos vamos a ir justo aquí. ¿Veis donde tenemos el menú de textura? Y justo aquí vamos a importar una de las fotografías de Yoshi, ¿vale? Que como os voy a mostrar ahora, ¿de acuerdo? Está por aquí, es que tengo aquí un vídeo de... Vale, os lo quiero enseñar, ¿veis? Aquí tenemos todas las fotografías que sería el set del escaneado de Yoshi, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a cargar primero va a ser, o lo que yo suelo hacer, ¿de acuerdo? Es cargar una. La que más recta creo que va a ser Yoshi, ¿vale? La que más como mirando de frente va a estar. Entonces yo voy a cargar esta. Lo primero que yo haría, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando de que en textura, si vuelvo a textura, la imagen que he importado la tengo aquí, ¿vale? Para poder utilizar el Spotlight, básicamente tengo que seleccionar esta imagen y me vengo a este botón de aquí, la que parece como un velocímetro, ¿de acuerdo? Con el símbolo más y el símbolo menos. Cuando yo activo esto, me aparece esto. Como podéis ver, la imagen de Yoshi, las imágenes y las fotografías de Yoshi tienen una resolución de 8K. Es decir, que cuando se va a utilizar esta técnica, nosotros tenemos que tener un banco de fotografías ya en nuestro poder, ¿vale? En nuestro biblioteca. No podemos utilizar imágenes de Google, primero porque no podemos controlar la resolución de esas imágenes. Segundo, porque todas las imágenes que vais a encontrar de Google, de que de repente queréis hacer al actor Tom Hardy, ¿de acuerdo? Y Tom Hardy tiene un montón de fotos en Google. No os vale ninguna. Primero por la resolución y segundo porque todas esas fotografías están retocadas. Entonces las luces y las sombras te van a hacer pasar una mala jugada después. ¿De acuerdo? Bien, con el Spotlight, como podéis ver, me aparece aquí este rosco que se parece mucho al de pasapalabra, ¿de acuerdo? Y veis que cada icono, cada vez que yo me pongo con el cursor encima de uno de ellos, me aparece como el comando, ¿no? Me especifica en el centro, lo está ahí en naranja, no sé si lo podéis apreciar o ver, ¿de acuerdo? Veis que aquí en lo de la escala, ¿vale? Yo puedo ir ajustando lo que es la fotografía, ¿de acuerdo? Obviamente, esto está un poco chupado y sé lo que estáis pensando. Sí, claro, te va a salir genial porque realmente las fotografías de referencia son las mismas del modelo escaneado, se parecen. He ahí que después os quiero enseñar la parte de cómo texturizar a través del ZWrap, ¿de acuerdo? Porque no todo el mundo o no siempre vamos a tener esta oportunidad o este modelo o no siempre lo que queramos modelar. Si yo quiero modelar a Tom Hardy, no voy a ir a la casa de Tom Hardy a llamarle, oye, ¿te puedo hacer 80 fotos de diferentes perspectivas? No, ¿de acuerdo? Sí es verdad que la gente hoy día, incluso cuando tiene que pintar a mano, se tienen unas fotografías, ¿vale?
unas fotografías que luego yo os voy a enseñar, ¿de acuerdo? Y con eso se texturiza todo. Modelos como lo de Jason Momoa, que habéis visto que son likeness, ¿vale? Los modelos que son como muy realistas se llaman likeness. Y habéis visto que hay un Jason Momoa, hay un Tyrion Lannister, Tyrion era el enano, ¿verdad? Tyrion Lannister, creo que la de los dragones, no me acuerdo. Daenerys Targaryen, gracias. Todos estos modelos, os juro por Dios, que están hechos con la misma fotografía que yo os voy a enseñar después. ¿Vale? Que los podéis encontrar, me parece que en algún lado creo que no los vendían, sino que los ofrecían de manera gratuita, ¿de acuerdo? Entonces, siempre son imágenes que son como muy limpias, ¿vale? Sin sombra y sin nada. Creo que yo las tengo por aquí. Estoy en Z, creo que son estas fotografías. Los personajes que os acabo de decir se hicieron con estas fotografías, ¿vale? Estas fotografías creo que te tienen que sonar a ti. ¿No las tienes? ¿Ves? Están totalmente limpias, ausentes totalmente de brillo y como podéis ver se ve aquí, ¿vale? Todo el tema de manchitas, venitas, pigmentación, etc. Estas se utilizan para pintar a mano, no nos sirve para pintarlo de ninguna otra manera, ¿de acuerdo? Como podéis ver con este señor, ¿vale? Si yo retrocedo, ya habéis visto qué resolución tiene, ¿vale? También las tenemos de perfil para poder texturizar. De este señor tengo también de todas las perspectivas, ¿de acuerdo? Y esto creo que lo podéis encontrar, ¿ok? ¿Vale? Entonces, hay veces, porque creo que tengo de mujer también, pero en este caso voy a utilizar a Yoshi, porque así quedó bien, ¿no? Se le está grabando, pero en la vida, en mi día a día, al final texturizo con este señor o texturizo con la otra técnica que la verdad es que es bastante más cómoda y lo están utilizando muchos artistas que se dedican a esto, ¿vale? E incluso mejor. E incluso mejor y vais a saber por qué, ¿vale? Os voy a decir dónde encontrar ese recurso. Vale, entonces, como podéis ver, en caso de que yo me refiero, ¿vale? Yo os voy a enseñar esta técnica porque, sí, os acabo de decir que con un humano, luego os voy a enseñar cómo se hace con el ZGraph y qué tipo de recurso tienes que tener en tu biblioteca. Pero imaginad que tienes que hacerlo a manita o realmente tienes que texturizar un orco. O tienes que texturizar un dinosaurio o un alligator. Es verdad que para criaturas el Substance Painter da unos resultados que dan miedo, ¿de acuerdo? Dan miedo de lo buenos que son. Para mi gusto es en la piel humana donde fallan, ¿vale? Los materiales del Adobe Substance Painter o donde fallo yo, que también puede ser, ¿de acuerdo? Entonces, para mí es mucho más cómodo esto, ¿no? Es más entretenido y demás. Entonces, siempre es posible que tengáis que texturizar algo que requiera hacerlo a mano, ¿de acuerdo? En mis trabajos, por ejemplo, hice un fanart del chimpancé Pogo de Umbrella Academy y tuve que estar como un loco buscando fotografías de chimpancés y me tocó texturizar a mano, ¿de acuerdo? ¿Vale? Todo el mundo. Bien, entonces, como podéis ver, en esta parte de aquí, lo que haríamos, que es el típico error que suele cometer la gente es, yo tengo un modelo que está en blanco, con el material Screensafe blanco, ¿vale? Que es el que solemos utilizar como un lienzo en blanco para poder texturizar el modelo. ¿Qué pasa? Que la gente lo que intenta es cuadrar el personaje totalmente a la primera. Y esto te va a generar calvas, te va a generar cortes, ¿no? Y vas a tener que estar trabajando con el 100% de la opacidad del pincel. Entonces, lo que yo suelo hacer, la típica trampa, es como utilizar primero una capa de pigmentación uniforme. Porque cuando haces esto, lo está haciendo un ser humano. Y el factor error humano, existe. Y nos podemos dejar alguna parte sin especificar, ¿vale? O sin texturizar. Entonces, casi prefiero que haya una capa de pigmentación en vez de que se note una mancha blanca. Porque si yo empezara a texturizar, a lo mejor debajo de la barbilla, que es el típico lugar que siempre se nos olvida cuando texturizamos a mano, y esta zona de aquí siempre se nos olvida, ¿vale? Entonces, prefiero que haya eso, ¿no? Entonces, lo que yo suelo hacer es intentar venirme aquí, agrandar la fotografía, ya que esto tiene muchísima calidad, y lo que voy a empezar a hacer es pintar una capa de pigmentación, ¿de acuerdo?, por todo el personaje. ¿Vale? Voy a ir poco a poco, es decir, yo escalo este personaje y esta clemita de aquí, que pone Spotlight Radius, la voy a avanzar un poquito. ¿Veis esta línea que me está marcando? Esto lo que me permite es que cuando yo oculte el rostro para poder texturizar, ves que el pincel me está previsualizando
¿Lo veis? Si lo voy a poner un poquito más... Lo voy a poner un poco más... separado. Pues nada. Cositas de ZBrush. No cambia. Cositas de ZBrush. Lo que hace el Spotlight, ¿de acuerdo? Lo que hace lo que hace el Spotlight realmente es poder previsualizar en ese pequeño diámetro, ¿no? O perímetro que me está haciendo el pincel, es que yo pueda previsualizar todo lo que me está abarcando la imagen, ¿vale? Que tengo oculta. ¿Vale? Vamos a ver aquí. Y estás por aquí. Lo voy a cortar. Perdón, ¿eh? A ver. Estás aquí. Estás. Vale, aquí estamos. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos dicho, voy a quitar esto, nos vamos a venir aquí a textura y vamos a irnos a importar otra vez todo esto. Con esto. Photo reference, que voy a volver a cargar esta misma foto. Tengo aquí la foto. ¿Vale? Le damos otra vez al spotlight y lo que voy a hacer es dejarla así de grande, ¿de acuerdo? Y voy a traer esta parte de la frente. Voy a volver a poner lo del spotlight, ¿de acuerdo? Voy a dejar el diámetro del pincel. A ver cómo está. Venga, me parece bien. ¿Vale? Y esto lo que haríamos sería, Paint, vamos a empezar a pintar una pequeña capa, ¿vale? De lo que sería esto. ¿De acuerdo? Un segundo. Esto me parece a mí que... Está pintando esto súper duro. Vale, no pasa. Venga. Entonces, con esto lo que primero que empezaríamos sería como a pintar toda la pigmentación, ¿de acuerdo? Y me está apareciendo todo lo que es la parte anterior de lo de la textura, ¿vale? Entonces, vamos a pintar todo esto. Como podéis ver, si le doy a la Z puedo ir alternando y empezaríamos a texturizar con esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, oye, fijándome siempre, ¿vale? Por qué partes voy a ir texturizando, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es como una capita base. Sé que cualquiera podría decir, oye, y una vez has hecho esto, ¿por qué no le das a la tecla C para que te coja lo que es el este de color? Primero porque no me convence a mí del todo, porque entonces me quedaría esa textura plástica, ¿de acuerdo? Que no me gustaría a mí que eso ocurriera, ¿vale? Bien, a ver. Esto... Venga, voy a abrir aquí el OJ mejor. Y aquí tengo esto. Bien. Estos ojitos los voy a ocultar. Y aquí tengo a la Yoshi original, Split to Similar. Y aquí tenemos solamente ya la cabecita, ¿vale? La cual la voy a dejar en Transport y la voy a dejar en solo. ¿Dónde estás? Solo. Aquí estás, ¿vale? Vamos a texturizar. Esto nos va a permitir texturizar mejor. No sé por qué me está apareciendo esto. Vamos a volver a texturizar. Vale, entonces, nosotros pintaríamos una capa de pigmentación, ¿de acuerdo? Veis que a veces hay que tener cuidado porque si no te pones aquí con la cejita, con la pestañita y pintaríamos todo esto. ¿De acuerdo? Esto, ¿verdad?
súper raro. No. Vale, entonces, nosotros texturizaríamos, giraríamos el modelito, ¿vale? Siempre vamos alternando con la tecla Z, ¿ok? Esto sería la primera capa de pigmentación, que hay que tener siempre muchísimo cuidado, lo vais a ver después, porque según el ángulo en el que tú pintas, ahora mismo nos da igual porque estamos dando la capa de pigmentación, pero todo lo que yo esté pintando y al final gire por este, vamos a decirlo como horizonte del personaje, ¿de acuerdo? Todo lo que eso se estira a la textura, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hagamos esto, ¿vale? Muy bien. Entonces, simetría, voy a venir para acá y voy a escoger todo esto. ¿Vale? En vez de ir con miedo, ¿vale? Hay veces que esto, para ir más deprisa, hay veces que cuando nos pasamos y hagamos esto decimos, joder, voy a darle a control Z. No le hagáis control Z, simplemente darle a la Z, mover la imagen y taparlo, ¿de acuerdo? Sobre todo con la capa de pigmentación. Porque hay veces que vas con muy buen ritmo y de repente te encuentras con esto, no has levantado el lápiz en media hora y de repente habías pintado media cara y al darle al control Z te has cargado media cara por un puntito de pestañita, ¿vale? Entonces, vamos a venir por aquí, ¿de acuerdo? Venimos para acá, muy bien. Y voy a pintar por aquí, todo muy bien, todo correcto. Incluso voy a dejar un poquito la nuestra amiga Yoshi. Vale, no importa si hay cambios de... Veis que hay cambios de luz, ¿verdad? Eso no me importa a mí ahora mismo porque es la base de pigmentación. Después nosotros vamos a ir luego con un poquito menos de opacidad. Vamos a ir cubriendo el resto del cráneo, ¿de acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí es verdad que a mí me gusta un poco quitar la simetría cuando estamos aquí. Pros y contras de hacer esto cuando no se tiene el Mari Foundry, ¿de acuerdo? Como nota, para que lo sepáis. El Mari Foundry te permite tener toda esta resolución y esta calidad de imagen, pero con un low poly. Sin embargo, cuando lo hacemos desde ZBrush, sabéis que para que una textura o una fotografía se vea nítida, una textura o una foto es como un alfa. A los que habéis utilizado ZBrush antes sabéis que no es lo mismo cómo se ve un alfa que se ve muy pixelado con 1000 polígonos a cómo se ve un alfa cuando el objeto tiene 3 millones de polígonos. Esto pasa lo mismo. Entonces, siempre que estéis con un proceso, ¿ves lo de la barbillita? Que hasta a mí se me olvida siempre. Yo creo que es como algo general, es como una ley de vida siempre, ¿eh? La parte esa de la barbilla, yo creo que a todos los artistas se nos olvida, pero no lo reconocemos nunca. Nunca. Vale, entonces, voy a hacer un quick save, ¿de acuerdo? Por el hecho de que como estamos trabajando con tanta geometría, claro, no es lo mismo. Tú puedes decir, bueno, yo tengo una RAM, vamos, de la leche. Sí, pero recordar que también la textura pesa. Entonces, recordad que a lo mejor estáis texturizando algo con 3 millones de polígonos y estáis con unas imágenes que tienen una resolución de 8K, ¿de acuerdo? Entonces, o de 16 a veces, ¿vale? Cuando se utiliza esto. Entonces hay que tener un poquito más de cuidado y siempre con el miedo este de quick save, ¿vale? Porque si no, luego pasa lo que me pasa. ¿Vale? Entonces, voy a acercar un segundito el modelo, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a texturizar un poco. ¿Vale? Ahora lo que vamos a intentar es cuadrar un poquito lo que sería la parte de lo de Yoshi, ¿vale? Que estaríamos hablando de bajarle un poquito la opacidad aquí e intentar, si me molesta el rosco, voy a moverlo y voy a intentar cuadrar toda esta zona, ¿vale? Veis que lo que yo voy a utilizar como referencia son estas arruguitas de aquí de los párpados, ¿vale? Siempre se ve como duplicado, pero cuando yo los vea un poco nítidos, ahí me parece que están bastante cuadraditos. ¿De acuerdo? Sí es verdad que, como podéis apreciar, nunca te va a coincidir en lo que es la anchura. Me va a coincidir en partes de la cara, en lo que sería el triángulo. A mí lo que me importa primero, chicos, es solamente este triángulo de aquí. ¿De acuerdo? El antifaz este, que es un triángulo. Luego el tema de las orejas,
yo recomiendo que no intentemos jamás, aunque tengamos la fotografía del mismo personaje y el modelo, nunca intentemos texturizar con fotografía la oreja a la perfección. Yo prefiero darle un color base y luego darle un poquito de oscuridad por dentro, ¿vale? Entonces, vamos a mover y a intentar cuadrar el modelo y ya empezaríamos con una texturita, o sea, con una opacidad un poco más suave, ¿de acuerdo? Que estaríamos hablando de, le damos a la Z, voy a bajarle la intensidad al RGB, porque tampoco quiero que me haga muchísimas marcas y así yo puedo ir un poquito más cómodo, ¿de acuerdo? Voy a quitar la asimetría porque recordad, excepto lo de la capa base, siempre vamos a trabajar con asimetría, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por la parte esta en la que voy a pintar incluso los ojos dentro del este, ¿de acuerdo? Veis que al tener la intensidad en un 30% es verdad que voy un poco más lento, pero sí es verdad que mientras voy pintando puedo ir viendo si esto va cuadrando o si me vale la pena, ¿de acuerdo? ¿Veis? Ya solamente con esto de las ojeras, un modelo ya cambia muchísimo. Porque siempre, bueno, los materiales y Smart Material en personajes, ¿vale? En el tema de videojuegos con Adobe Sustan Painter, me pueden gustar un poco lo del tema de que te apliquen un roughness. Que cuando no te gusta no pasa nada, porque si hacéis un render en Maya, podéis ponerle un valor numérico al roughness para simular el brillo de la piel, que es un valor de 0.6, que también es ese valor numérico, ¿de acuerdo? Pero hay veces que tú quieres un mapa para poder romper el especular. Pero el especular de Substance es como muy gris, muy básico, muy liso, no me termina ni de convencer nunca, ¿vale? Entonces, yo tengo un truco que a mí me funciona, pero me funciona porque luego yo en Maya toco unos parámetros, que os lo voy a enseñar también para que os quede, ¿vale? Porque si utilizáis esto tenéis que saber cómo llevaros también un especular, ¿de acuerdo? Un roughness, ¿vale? Entonces, nosotros pintaríamos esto, ¿de acuerdo? Iríamos pintando a Yoshi, poquito a poco, ¿vale? Con nuestra simetría, le daríamos a la Z un poco para saber. A ver, las cejas de Yoshi tampoco es que sean muy grandes ni muy pobladas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo así, porque después esto, si es para videojuegos, le pondrías unos haircuts, o si es para animación, pues ya se pondría el pelo en XGen o lo que te solicitara, ¿de acuerdo? Entonces, veis, al hacerlo de la pigmentación, realmente, a menos que tú quieras marcar el pelo, pintar el pelo, ¿de acuerdo? A menos que tú quieras pintar el pelo, solamente para tenerlo como referencia, porque después vas a hacer el X. Y tú lo que quieres saber es desde dónde le crece el pelo a este personaje. ¿Vale? Pues entonces lo podrías pintar. Si no, ya con esta técnica y con la capa base de pigmentación, vamos a ser realistas. Ya esto cambia un montón. El resto del cráneo lo podría dejar con esa pigmentación, porque luego va a llevar el pelo y va a llevar todo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, vamos a venir para acá, con mucho cuidado, porque ahora, una vez yo he terminado de cuadrar los ojos, lo primero que voy a hacer es cuadrar luego la boca. ¿Vale? Justo aquí. Voy a cuadrar la boquita. ¿Veis que no hace falta que tenga que estar la imagen cuadrada, ¿vale? O encuadrada y que no se pueda mover. No, yo voy a primero encajar los ojos. Cuando termino y me encaja lo de alrededor, perfecto. Vamos a la boca, ¿no me coincide? Como ya mis ojos están pintados, yo lo que hago directamente es mover un poco la textura, ¿de acuerdo? Ahora sí que la lío. Mover un poquito la textura, ¿vale? Y ahora, para que me abarque los mofletes, voy a intentar agrandar un poquito la imagen para que me abarque y me alcance los mofletes. Voy a hacer un quick save y ahora le voy a dar un poquito de tono al tema de los mofletes. ¿Vale? Voy a darle un poco de tono, ¿de acuerdo? Vamos a darle aquí parte de la barbillita, mover la barbillita aquí ahora y le daré un poquito de textura a la barbilla. Ya está. Esto cambia un montón, ¿vale? Entonces, la parte del cuello también lo haría. Es decir, yo me vengo aquí y toda esta parte visible del cuello que tiene Yoshi también se la voy a texturizar, ¿no? Porque la textura en el cuello suele ser bastante diferente. Entonces vamos a intentar cuadrar aquí incluso la arruguita de lo que sería el cuello. ¿Ok? E incluso pintaría por aquí. ¿Qué hay que tener en cuenta y qué hay que tener a la vista de todo esto?
¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros pintamos con fotografía, nosotros hemos pintado muy bien y así de frente queda genial. Pero cuando nos ponemos de lado, nos vamos a dar cuenta de que hay ciertas texturas que se nos van a estirar, ¿vale? Hay ciertas texturas, por ejemplo, por aquí, que se nos van a estirar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto no se ve, pero cuando utilicéis una textura de alguien que tiene poros, ya en la textura va a ser un problema. Entonces, una vez terminamos, cerramos esta imagen, nos vamos otra vez a Texture, importamos una imagen y nos venimos aquí. Aquí y vamos otra vez a la textura en la que nosotros estemos de perfil. ¿De acuerdo? En esta textura. Y esta textura, al final, yo os puedo decir, bueno, podéis utilizar esta imagen si la queréis colocar para texturizar después. Con simetría, estáis en vuestro derecho. Solamente vamos a dar un poquito de calidez a esta zona. Veis que el modelo, a diferencia de las fotografías, como es de esperar, hay veces que no van a cuadrar. ¿De acuerdo? Entonces siempre vamos a tener que orientarlas, ¿vale? No significa que el modelo esté mirando recto, ¿vale? Y entonces las fotos tengan que estar también mirando recto. ¿Veis? Entonces, bueno, vamos a rotar esto y vamos a aquí y ¿vale? Vamos a rotar y que por lo menos nos encaje. A mí me da igual si me encaja el tema de la boca de lado porque nosotros ya la hemos cuadrado, ¿vale? Vamos a pintar un poquito lo que es el tema de la nariz por aquí y vamos a pintar un poquito lo que sería la tonalidad de lo que sería la mejilla. ¿De acuerdo? Sí, un poquito de este perfil para que no se nos estire. Esto y voy a intentar texturizar esto también junto con la parte de lo que es el cuello. ¿De acuerdo? ¿Sí? Toda esta sombrita de aquí, que es importante. Recordar que hay que pasar varias veces, ¿vale? Porque estamos con un 30 de intensidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez tenemos esto y ya lo hemos texturizado, esto nos podría valer... Madre mía. ¿Qué hemos hecho aquí? ¿Vale? Estas cosas suelen pasar. Textura, vamos a arreglar esto, siempre tiene solución. ¿De acuerdo? Volvemos aquí, encajo un poquito lo que es la nariz, solamente un poquito por encima. Y termino de texturizar esto que se ve que se me ha ido la manita. ¿De acuerdo? Esto sería un poco el texturizado de lo que sería, hacer un quick save, el texturizado de lo que sería un personaje. ¿Vale? Todo esto lo habéis visto, algunos seguramente ya conoceríais lo del tema del Spotlight, ¿vale? Esto solamente funciona cuando tienes tu propio banco de fotografías. Con las de internet no. Pero ahora viene la parte en la que nosotros tendríamos que exportar. Yo cuando tengo esto, si mi modelo tiene los mapas de Vs, ¿de acuerdo? Yo automáticamente lo que haría sería la línea que texture, perdón, me iría a Z-Plugin, aquí, ¿de acuerdo? Y me vendría a Multimap Export. Yo exportaría en Texture from Polypaint en una resolución de 8K. ¿Vale? La textura esta, la de color. ¿De acuerdo? Pero ahora vendría la parte en la que tendríamos que texturizar el Displacement Map para la microporosidad. ¿Vale? Para la microporosidad, yo tengo esto. Todas estas texturas que, como podéis ver, tardan en cargar porque son imágenes de Displacement Map donde viene la típica microporosidad y microarrugas de lo que es un labio, el tema de la porosidad de una nariz. Sé que hay un montón de packs, de pinceles que nos ayudan, ¿vale? Pero es cierto que si luego le metes ese refuerzo con fotografía, queda todavía más... Sabéis que los pinceles que nos hace el labio hay que ir con mucho cuidado porque si no el labio nos queda como si llevábamos 4 días andando por el desierto, ¿de acuerdo? Totalmente arrugado y deshidratado, ¿vale? Entonces, y hay personajes, como puede ser Yoshi, que pueden ser femeninos, que pueden ser con la cara cuidada, que no tienen por qué estar tan curtidos, ni tan machacados, ¿de acuerdo? O sea, no son un Kratos de la vida, ¿ok? Entonces, yo qué sé, si nos metemos, por ejemplo, vamos a meternos en... Esto es un hombre, esto es una mujer. Venga, vamos a meternos aquí en esta de la mujer.
¿Veis? Esto sería una mujer, ¿vale? Una mujer que realmente tiene una edad, ¿lo veis? Porque se ven aquí lo de las arrugas, se está cargando, ¿vale? Porque esto tiene una resolución bastante gorda. ¿Veis que esto... Vamos, cargar, vale. ¿Estáis viendo, no? Veis que esto tiene sus arruguitas y si yo hago zoom, veis que pasa como las imágenes de Yoshi. Tengo una super resolución, ¿lo veis? En el que tengo todos estos poritos, todas estas arrugas y todo esto, ¿de acuerdo? Y aquí en la frente pasa igual. Como podéis ver, están separados. Esto sería la nariz, esto sería la parte de la boca y la mejilla y esto sería la frente. ¿Por qué? No es como las fotos de Yoshi. Esto es para ponerlo donde a mí me dé la gana, para darle el envejecimiento que yo quiera al personaje. Entonces es como, tengo una frente, pues voy a buscar la frente, lo voy a encajar en la frente. No me tengo que preocupar de la nariz ni de que encaje todo perfectamente, ¿vale? Entonces, por eso están un poco predispuestas así. Al menos pienso yo así, ¿vale? Que esto directamente llegó uno, lo cortó y dijo, a ver, la nariz por aquí, la frente por allá y la boca y la mejilla por otro lado. Así no hay problema, ni nadie se pelea, ni nadie tiene que cuadrar nada. Porque volvemos a lo de siempre. Si tú te pones a texturizar el displacement map de frente, cuando cojas ya la aerodinámica de las mejillas, todos esos poros se te iban a estirar. Entonces yo creo que por eso está hecho así, para que luego tú estas mejillas gires el modelo y la plantes totalmente en llano. Porque estamos hablando que el spotlight es proyección, es proyectar sobre el modelo. Entonces siempre tienes que estar como mirando de frente a la parte donde quieres proyectar, ¿no? Vale, entonces, la siguiente sería esta, que yo creo que es la que voy a utilizar. Si es verdad que tiene como unos granacos un poquito más tochos, ¿de acuerdo? Pero bueno, no está mal, ¿vale? Vamos a cerrar esto y a ver qué tal se comporta mail, female. Female 01. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se supone que yo ya he exportado esta imagen, ¿de acuerdo? O sea, este texture map, ¿vale? Si queréis lo exporto en un momento. Voy a exportar esto en un momento y fijaos, quiero crear esto y lo voy a dejar en el escritorio. En el escritorio voy a poner que esto sea en TIFF, ¿vale? Porque siempre que trabajamos con textura tiene que ser en TIFF, ¿vale? Y esto va a ser... ...21 segundos. Eso no me da ni mucha... ¿Vale? En el escritorio... Os voy a abrir dónde está esto. Ah, pues sí, mira. Obviamente esto queda feísimo luego, ¿vale? Siempre que veáis un mapa va a quedar súper feo. Además, aquí únicamente tenemos las texturas. Unas texturas en las que, a diferencia de otras texturas de hombre, no se ve la textura de barba, como habéis visto en el lechoso de antes, no se ve el tema de poros, ¿vale? Es una textura un poco más limpia. Todo esto estirado que veis aquí, no os preocupéis que es el interior de la boca, ¿vale? Como no tenemos mucho tiempo, pues tampoco me puedo centrar en pintar dentro del recoveco y demás. Y fijaos qué bien se veían los ojos en el modelo y mirad aquí, que parece un camaleón, ¿vale? ¿Os acordáis de Rango, el camaleón? Pues está totalmente igual, ¿vale? Bien, la parte en la que nosotros texturizaríamos esto. Imaginad que yo me vengo aquí y voy a cargarme a la textura de Yoshi. Y lo que yo quiero hacer ahora es muy simple. Aquí sí voy a utilizar el pincel de lo de clonar color. Me voy a venir aquí a Texture, ¿vale? Voy a cuadrar esto, Quick Save, y me vengo a Texturas, ¿vale? En Texturas lo que voy a hacer es importar ese Displacement Map. Recordad que el Displacement Map lo voy a aplicar como si fuera una fotografía de color, ¿vale? Entonces aquí nos vendríamos al mapita que hemos visto antes y aquí en el Displacement vamos a escoger este, el 0. Vale. Bien, yo tengo aquí en Texture, yo ya tengo el Displacement Map. Con este Displacement Map, cuando yo le doy aquí al Spotlight, lo primerísimo que voy a hacer es coger, ¿veis esta calvita que tengo aquí? Fuera de lo del mapita. Con la C, lo que hago es aplicar, primero, lo que hago es aplicar este gris que se parece a la zona que hay fuera de lo que son los espacios del Displacement Map.
¿De acuerdo? Voy a activar el pincel y voy a hacer Color Fill Object. Ya tengo tengo que activar el RGB Intensity y voy a hacer Color Fill Object. Tengo este gris. Voy a volver a bajar la intensidad del RGB. Y ahora volveré a texturizar. Volveré a aplicar lo del Spotlight con esto. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos toda esta opción de textura. ¿De acuerdo? Imaginad, yo quiero clavar el labio. ¿Vale? El problema que tenemos con el labio es que voy a ocultarlo, voy a hacer cara Yoshi, y el problema que tenemos muchas veces con el labio es que estas imágenes muchas veces siempre vienen como más torciditas, ¿lo veis? ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer con el labio va a ser intentar cuadrar aquí un poco lo que sería la parte del labio. Pero hay una herramienta, justo voy a intentar cuadrar toda esta parte, que es la del labio, y hay una herramienta aquí dentro del Spotlight que es esto, el Nude. ¿Lo veis? Con el Nude, lo que yo hago es que al activarla, cuando yo me vengo con el pincel del Move, yo puedo mover la textura antes de pintar. ¿Lo veis? Cómo estoy moviendo ahí la textura para encajarla. ¿Vale? ¿Veis aquí el labio que no me llega hasta el labio de Yoshi? Voy a estirar esto un poco. ¿Veis cómo estoy moviendo un poco? Claro, hay que mover un poco con tiento, porque si lo muevo mucho y lo estiro, lo que termino haciendo es deformar lo que sería la parte de dibujo. ¿De acuerdo? Una vez lo he terminado de colocar, lo que vamos a hacer es desconecto esto y voy a ponerme a texturizar. Voy a ponerme a texturizar el labio. La parte del labio, da un miedo bajarle el tamaño al pincel, que no lo podéis ni imaginar. ¿Por qué? Porque cuando estás trabajando con esto, Sí. al bajar, al toquetear el tamaño del pincel es cuando se te crasea. Hay veces que se crasea. Bien, vamos con esto. Lo primero que vamos a hacer es... Lo primero que hay que hacer es cambiar otra vez el pincel de mover por el de pintar, ¿vale? Entonces, vamos a texturizar. Y como podéis ver, yo voy a ir haciendo mi displacement map, pero en textura. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aunque vosotros no lo veáis como que queda muy nítido, creedme que esto... Ah, no. Espera. Claro, qué tonto soy. Fallo bien. Ah. Vale, entonces, ahora sí, fijaos. ¿Vale? Lo nítido que se ve esto. ¿De acuerdo? Por ahora me centro únicamente en el labio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ahora me estoy centrando únicamente en el labio, voy a ver qué más me puede ofrecer esto. Como podéis ver, esto me puede ofrecer, básicamente, me puede ofrecer un poquito de rugosidad por aquí en el rostro. Entonces voy a pintar un poquito en lo que sería la barbilla, que sería un poquito de sin más. A ver, voy a mover esto y veis que aquí donde tendría la nariz o donde tendría la comisura de la boca, aunque no me cuadre ahora, pero me da igual porque ya lo tengo pintado, veis que aquí me está marcando un poco los hoyuelitos alrededor de la boquita, ¿correcto? Entonces voy a venirme por aquí y voy a pintar esto por aquí un poco y vamos a pintar los hoyuelitos aquí a nuestra amiga Yoshi. ¿De acuerdo? Vale, por aquí por aquí un poco por donde nos está indicando. ¿De acuerdo? Bien. Esta parte de aquí bajaría el labio para poder pintar un poco todo el tema de porosidad aquí en el bigote. ¿De acuerdo? Muy bien, esta parte podemos texturizar. Quito todo esto. Esta parte de aquí.
texturizar justo aquí. Sé que lo que seguramente estéis pensando es que no hay manera de llevar un control de cómo va a quedar o cómo va a quedar demarcado el detalle en estos displacement path, ¿vale? Entonces, fijaos, voy a pintar un poco y voy a pintar por aquí otro. Voy a pintar por aquí y voy a pintar este otro poco por aquí. ¿Vale? Obviamente, nos podemos ir a la frente y aquí en la frente vamos a intentar cuadrar esto un poco. Aquí se ven un poco las cejitas y quiero darle un poco de rugosidad aquí en el ceño hasta el corte. ¿De acuerdo? Bien. Esto tiene dos opciones también. ¿Vale? Las cejitas. Y luego esto habría que moverlo. Girarlo también por aquí para cuadrar un poco lo de las mejillas. Vale. Ahora vais a ver cuál es la preparación de todo esto. Venimos por aquí. ¿Vale? E incluso voy a llegar a la X y voy a volver a pasar esto. Venimos acá. Por aquí. Y pintamos por aquí. Vale. Para poder haceros una idea de cómo quedaría todo esto, ¿de acuerdo? Porque aquí vendría lo de la parte de la frente y podríamos incluso meterle un poquito por aquí. ¿Vale? Lo veis, ¿verdad? Y voy a meterle un poquito también aquí de la frente por aquí. ¿Vale? Aquí vienen dos partes en las que podemos corregir ciertas cosas. Uno, no sabemos cómo va a afectar todo esto que acabamos de aplicar, no sabemos cómo va a afectar en el modelo. No sabemos cómo de profundo va a ser. ¿Vale? Sé que es como trabajar un poquito a ciegas porque es como, tío, yo es que estoy acostumbrado a meter un pincel con sus alfas, ¿vale? Y puedo ver si me estoy columpiando o no me estoy columpiando. Yo estoy pintando en gris, ¿vale? La nariz la teníamos por aquí, ¿verdad? ¿Dónde está la nariz? Un segundo. La opacidad. Es todo abajo, ¿verdad? Menuda tocha. Y ahora os enseño el truco, ¿vale? Un segundito. Voy a escalar, que se note un poquito aquí. ¿Vale? Aquí. Fin. Vamos a darle un poquito aquí de chichilla. Suficiente que pues es una rama y tampoco. Bien. Ahora, le doy a la Z, voy a cancelar todo esto. Quick Save. Lo que os estaba comentando. Estamos pintando una textura. Y es como, oye, confiar en mí, que esto es una técnica de la leche, ni yo sé cómo va a quedar esto de horrible, o de marcado, o de todo. Entonces, el problema, o la ventaja que tenemos ahora, esto sigue con el Quick Save. Hola. Vale. Quick Save. Vale. La ventaja que tenemos ahora es que aquí en materiales nosotros tenemos un material que se llama Bump View Material. Y como podéis ver, al activarlo, esto puede ocurrir incluso con la textura de color, pero nosotros hemos pintado en gris. Y con el Bump View Material, como podéis ver, hay cositas que nos han quedado como muy marcadas, como estos espinillotes que tenemos aquí, ¿vale? Y los labios puede ser que nos hayan quedado un poquito más marcados. Pero el labio tiene un dibujo bastante mono, ¿vale? Y aquí nos queda un bigote como muy guay, ¿vale? Hay algunas cositas que pueden haber quedado un poco estiradas y las zonas en las que yo no he podido abarcar me dan igual, porque después viene otro truco, ¿vale? Para poder rellenar el resto del personaje. Entonces, fijaos, yo tengo el espinillote este en la nariz, que si yo quiero realmente
suavizar un poquito las partes en las que yo creo que me he pasado. ¿Recordáis que pintamos una capa de gris? ¿Correcto? El gris, igual que el negro, es como si fuera el nivel del mar. Sabéis que un height map o un displacement map es un mapa que va de negros a blancos y lo blanco es lo más alto y el negro es como el nivel del mar. Pero el gris es como un tono neutro, ¿vale? Entonces, como yo tengo aquí el gris, que podríais utilizar también este gris, el del propio material. Fijaos, yo si llego aquí y pinto esto con una opacidad un poquito bajita, veis que al pintar en gris yo puedo ir suavizando en tiempo real las zonas que a mí no me gustan donde han quedado esto tan marcado, ¿veis? Entonces, esto me hace una idea de decir, hostia, lo que he aplicado en la frente que pensaba que era un poro, coño, parece que alguien le ha estampado una tarta aquí, ¿de acuerdo? Entonces, con la simetría yo le voy dando con el gris y yo voy quitando las zonas que no me hacen gracia, ¿vale? O las voy relajando, que tampoco hace falta eliminarlas del todo, ¿de acuerdo? Esto parecía un tostón y al final este truquito mola, ¿eh? Vale, entonces, esto de la barbillita, joder, pues parece que la pobre se ha caído en bici o en moto, ¿vale? Entonces vamos a relajarlo un poco, ¿de acuerdo? Un poquito solamente, ¿vale? Y veis que tenemos aquí unos poritos, tenemos aquí tal. Tampoco es... Esto es acostumbrarse, ¿de acuerdo? Porque aunque aquí lo veamos como muy marcado todo y que tiene una piel súper horrible, ¿vale? Con esta parte, luego recordar que el personaje va a llevar, en un render va a llevar el color, el Subsurface Scattering, que para el que no lo sepa, es este mapa que simula la translucidez. Cuando tú te pones una linterna en la punta de un dedo o en la punta de la mano, o cuando nos da un foco de luz en la oreja, nos traspasa porque somos un 80% agua, un 75%, ¿de acuerdo? Yo soy un 35 porque no la bebo mucho, pero nos traspasa la luz, ¿de acuerdo? Entonces, no os preocupéis porque esto luego es verdad que desaparece. Luego, joder, no hay... Si no rompes el especular, no aprecias los poros, ¿de acuerdo? Cuando ya tienes el resto de canales. ¿Vale? Entonces hay que ir con un poquito de cuidado. Y las zonas en las que yo no he podido alcanzar, las zonas que yo no he podido alcanzar, pues tienen su truco. Fijaos. Uno, para empezar, lo que voy a hacer es que voy a exportar este mapa. Yo me iría otra vez a Z-Plugin y exportaría este mapa, que sería, voy a volverme otra vez aquí, al Skinshape 4, antes de exportar. ¿Vale? Y yo lo que hago es exportar esto, pero como textura, no como displacement map, porque lo único que he hecho es aplicar una textura. Sí, perdón, Yanka, que no te he visto. Esto es el BAM Biomaterial, creo que incluso está en la 2020, ¿no? Puede ser que esté en la 2020 también, ¿eh? Yo recordaría que sí. ¿Vale? Está el BAM Biomaterial, está en la versión de 2020. Creo, ¿eh? Si no en la 2021 está, seguro. Entonces, veis que tenemos aquí este mapita, que no parece gran cosa, pero vais a ver cómo funciona, ¿vale? Voy a, porque siempre estamos acostumbrados a un material como súper blanco y negro, como de contrastes, ¿vale? Crear todos los mapas. Nos vamos aquí otra vez al escritorio. Y voy a poner aquí esto, que sería, a ver, Jersey Express. Y vais a ver el truquito. Truco del truco. Esto está exportando. La suerte que tenemos que al estar exportando un mapa de texturas, no tenemos que esperar tanto como cuando exportas un displacement map de ZBrush que tarda la vida, ¿de acuerdo? Entonces, una vez yo tengo esto, vuelvo otra vez para atrás. Todo. Vale, vuelvo otra vez para atrás. Y voy a dejar esto en blanco. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que yo me voy a venir aquí a Texture Map. Y en Texture Map yo quiero meter el mapa. Como podéis saber, esto siempre está un poco como torcido, ¿vale? Que siempre el eje de altura de ZBrush es invertido. Entonces, voy a clonar esto, ¿vale? Me voy a venir aquí a texturas, texture, y voy a hacerle un flip over, ¿vale? Así que voy a llegar y le voy a... ¿Cuál era el de abajo, no? Sí, este. Bien, tenemos la textura. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Perdona que te corte, te preguntan que si el BAM View Material es nuevo del 2021. La he respondido, Silvia.
Ah, perdón, perdón. Gracias por avisarme, gracias. Le he dicho que sí, que creo que está en el 2020. En el 2021 seguro. Pero me parece que ya en el 2020 también estaba ese material. Ok. Gracias, Silvia. Bien, he colocado lo del mapa de textura. Y ahora, para poder probar qué tal se ve el Displacement Map, siempre, lo puedo meter aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale, lo primero que yo quiero hacer, antes de hacer nada, es cubrir un poco las zonas que yo no he cubierto. Entonces, ahora que tengo el Texture Map puesto, lo que voy a hacer es que me voy a ir a Surface. ¿Cómo vamos de tiempo? Surface. Voy a ir al Noise y el Noise que me aplica, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que es el ruido. Me sirve. Para empezar, voy a cancelar un segundito, porque me chirría un poco. Voy a cancelar esto. Y me voy a ir aquí al Surface, al ruido, le voy a dar a Noise. Y tal cual está, ¿vale? Tengo la geometría a tope, ¿no? Vale, aquí en Surface voy a ir a Noise y le voy a dar a OK. Ya tengo este pequeño Surface, que para que lo podáis ver mejor, es este pequeño Noise que me ha aplicado en el modelo. ¿Lo veis? Esto hace como el que viene predeterminado, ¿vale? Es el que viene, pues eso, mola, ¿de acuerdo? Nos hace ahí como una pequeña microporosidad que nos puede ayudar un poquito y a salir un poquito del paso. Una vez lo tengo, sabéis que el noise, el ruido, le podéis hacer un apply to mesh, es decir, lo aplicáis y ya queda en el personaje. Si esto fuera, como detalle, ¿vale? Si esto fuera algo como una criatura o un tío más curtido, a mí me gusta aplicar un segundo noise. Obviamente enmascarando algunas zonitas como puede ser esto. ¿De acuerdo? Pero el noise que yo suelo aplicar, noise y editar, ¿vale? ¿Veis esta pequeña rugosidad que tiene el modelo? Como que tiene el cráneo como deformado. Eso es, primero porque es un escaneado, pero si no lo tuviera, porque lo has hecho con una malla base y se ve muy liso. Cuando se coloca poros a un modelo, a mí me da un toque cuando ves tanto poro y tanto trabajo, pero ves que el moflete sigue siendo una superficie lisa, que el rebote de la luz es totalmente recto, ¿vale? Y en el cráneo igual. Entonces, hay aquí una escala que a mí me gusta aplicar, que es, en esa escala es 51, ¿vale? Y la fuerza es menos 0.000101. No me preguntéis cómo llegué a esto, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Y veis la diferencia? ¿Veis la diferencia entre uno y otro? ¿Vale? Te quedaría esta como rugosidad, como si tuviéramos grasa, porque al final todo el mundo, en mayor o menor porcentaje, tenemos grasa corporal debajo de la piel. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si yo aplicara algo como esto, veis que cambiaría bastante. O a lo mejor sería una persona un poquito más de edad avanzada. ¿De acuerdo? En este caso voy a desconectarlo para que vosotros veáis cómo se ve esto, ¿vale? Vuelvo a activar el Texture Map, porque para poder ver el Displacement Map que yo he sacado, tengo que tener activado el Texture Map. Entonces, una vez lo tengo aquí activado, me voy a Displacement Map. Y lo que hago es, me vengo aquí y voy a importar ese Displacement Map. Lo he exportado, ¿verdad? Sí. Voy a exportar este Displacement. Voy a importar este Displacement Map, que como podéis ver, está boca abajo. Así que lo que voy a hacer es clonar Displacement Map y en alfa, porque está en la ventanita de alfa, yo lo que hago es un flip V, ¿vale? Y lo cargo aquí. Y aunque no parezca gran cosa, cuando lo tengo activado, veis aquí lo de la intensidad, si yo le pongo un 0.1, se ve ahí rotísimo, ¿vale? Entonces vamos a bajarle a 0.01. Y como podéis ver, si yo activo y desactivo, veis que la textura hace su trabajo. ¿Lo veis en los labios? ¿Lo veis en los mofletes? ¿Lo estáis viendo en casa también, chicos? ¿Vale? Si quiero aplicarle un poquito más de intensidad, 0.015. ¿Por qué? Porque yo ahora lo que voy a hacer, veis que yo he creado un noise de microporosidad. ¿Vale? Para que me rellene todos los huecos, le he dado a aplicar lo que hago es aplicar a la geometría como algo fijo en noise. Voy a hacer lo mismo con este Displacement Map y así fusiono el Displacement Map de microporosidad que he texturizado con el noise que le he aplicado o con los pinceles de alfas o de arrugas
que vosotros hayáis utilizado a mano. ¿Comprendéis? Es decir, yo primero pinto un displacement map, pero luego lo exporto. Perfecto. Ahora mi modelo voy a hacerle yo que si voy a utilizar este pincelito de arrugas de pata de gallo, que si quiero perfilar un poquito y hacerle microarrugas no sé qué, no sé cuánto, o quiero hacerle poros en la nariz que sean tal. Y luego, cuando tú lo haces, le metes este displacement map y le hacéis esto, apply displacement map. Y ahí queda de manera fija en la geometría, junto con el noise y junto con los demás detalles que hagáis vosotros posteriormente a texturizar este mapa. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto lo podéis hacer con cualquier mono, con cualquier animal o con cualquier cosa. Esto parece que ha quedado muy marcado. Oye, vamos a ver qué tal se ve con un skin 6.4 y qué pasa si a mí me da por... Voy a hacer un quick save. No sé a qué le da. Quick save. Y aunque parezca muy esto, vamos a probar una cosa. Voy a venirme aquí al material para hacerme una idea, ¿vale? Wax Modifier lo voy a subir aquí a 30 y a 42. Sí, por favor. Y si me voy aquí al render, me voy al BPR Shadow y voy a subir el ángulo a 33, creo que era. Y tiro esto, el render. Es como para simular un poco el scatter, ¿vale? Veis que no se va a notar tanto con un scatter. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto, si os enseño un poco cómo sería la parte de lo del render, pues claro, ahora vendría la parte de lo que es el specular, el roughness. ¿Qué es lo que yo haría con el roughness? Con el roughness lo que yo hago es lo siguiente. Después de haber hecho esto, yo ya puedo, a ver, después de haber hecho todo esto, de haber aplicado el displacement map con todo lo que yo he hecho del ruido y demás, yo ya puedo exportar de aquí el color, que ya lo tengo, un nuevo displacement map después de haber hecho toda esta fusión, y veis que no he tenido que andar con los labios con ningún pincel ni nada, ¿no? Entonces puedo exportar el nuevo displacement map, el color que ya lo tengo, el normal map que nos va a detectar todo esto, ¿vale? Si queréis exportar el ambient occlusion lo podéis, y el cavity como un curvature, si tenéis que hacer algo en Substance Painter. Pero nos faltaría el roughness. Y el metal mesh, pues por supuesto, pero como es algo orgánico, no va a tener nada metálico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos lo del roughness? Lo que yo hago, ¿de acuerdo? No digo que esté bien, pero a mí me funciona, me hace la trampa y va. ¿Vale? Y luego, después de toda esta movida y de tal y no sé qué, viene la otra parte que ya es como mascado, ¿sabes? Ay, no sé el usuario. Bueno, pues os lo explico un poquito por encima, ¿vale? Lo que yo hago, lo tengo por aquí, para que lo veáis. Todo el mundo tiene nociones de Photoshop, ¿verdad? Vale, pues entonces, a ver, me dicen que es el correo Voxel. Tengo aquí poquito y todo el Photoshop todavía no lo he manejado mucho en esto. Llevo un poquito aquí en la escuela. Sí. Me malinterpretéis, ¿eh? No me lleve poquito en esto. A ver. Si no, pues lo tengo todo preparado, porque no sabía con qué iba a contar y con qué no. A ver, un segundo. ¿Qué qué? Lo mismo tú, Alberto me enseñó a tocar el scattering en Substance, lo vi. Pero claro, no es... Yo os lo voy a enseñar cómo lo hago yo, si queréis, ¿vale? Venga. Entonces, ¿ya estamos? ¿Somos amigos? Bueno,
Abrir, perfecto. Ahora sí. Gracias, Ricardo. Vale. En mi ordenador, vamos a buscar en mi ordenador y vamos a buscar justo aquí, que tengo el proyecto este de Yoshi. Yoshi me mata, espérate. Vale, imagínate esto. Solucionando. ¿Estás? Aquí estás. Está cargando. Ok. Vale, el archivo que os voy a abrir tiene un poco de trampa, ¿de acuerdo? Porque yo, en general, esta imagen, ¿de acuerdo? Es el mapa de Yoshi, pero yo hice un poco de trampa, me llevé a Yoshi a Substance Painter, hice una especie de Baker, hice un fill layer, metí los mapas que ya tenía, incluso el de color, y lo único que hice fue una capa por encima para pintar un poquito de maquillaje, ¿vale? Porque es verdad, los personajes femeninos siempre pecamos o se nos olvida de pintar una pequeña sombra o maquillaje y nos queda como muy clarito, ¿vale? Bien, esto es lo del tema de lo de Yoshi, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que suelo hacer yo para simular lo del tema del especulador? Es el roles, que digamos. Como yo luego tengo que hacer una modificación dentro de lo que es el Maya, ¿de acuerdo? Yo lo único que hago para tener un roughness es abro el base color y lo único que hago es tono saturación, lo bajo a gris, ¿vale? Y luego le toco los niveles, ¿de acuerdo? Y con estos niveles bajo un poco el negro, subo un poco el blanco, ¿de acuerdo? Y con esto me marco yo un poquito lo que es el tema del roughness, ¿vale? Esto con el OK y tendría esto, que luego se invierte, ¿vale? Luego parece que no, pero se invierte. Entonces, lo que quiero enseñaros es, tengo aquí el Maya, ¿vale? Quiero hacer un archivo nuevo, vamos aquí a File, Set Project, ¿vale? Esto sería Set, y venimos aquí a File, Open. Vamos a ver un poquito lo del tema de la piel. ¿Vale? Yo lo pinté con pelo, que luego venía el tema del XGen, ¿vale? Entonces, creo que el XGen me lo detectará. Pues sí. Estos son los abuelos. Venga, abuelos, cejas, ya para que quede un poco más presentable todo. ¿Vale? Patillas, pelo primario, pelos de frente, pelo secundario, pestanas, nada de metereñes, ¿vale? Recordad, si no, creedme, y el recogido. Vale, ya está. Tenemos aquí a nuestra amiguita con su pelete, con sus abuelillos, ¿vale? Con todo, full equip, ¿de acuerdo? Con su vellito melocotonero, como podéis ver. Vale, entonces, esto. Esta sería Yoshi, ¿de acuerdo? Entonces, esto... Voy a enseñaros un poquito cómo se vería esto. Color. Smart Studios este. Bien, con el tema de la instrucción. Vale. Todo el tema de lo del render. Os voy a enseñar cómo hago lo del scattering en Maya, ¿vale? Al final, algunos no tienen opciones de Maya,
¿Tú sí? Tú eres más de 3D Max, ¿no? De Render, sí, yo tengo más de más, pero No sé si, yo no conozco el 3D Max, ¿vale? No sé si tendrás las mismas... del render al final como se me dice. Sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Pues entonces, lo que yo hago cuando hago el render, ¿vale? Voy a meter aquí para encontrar el material de la cara. Esto es muy sencillo. ¿Veis aquí donde yo tengo el nodo del color? ¿Vale? Que es este. Al final el outcolor siempre va al nodo grande, que es el material lo voy a abrir, ¿vale? Es el material este es el material de Arnold, ¿de acuerdo? Para renderizar en Arnold. Al final, cuando tenemos aquí el base color, que es el nodo, veis que el outcolor siempre va a ir al base color. Pero para hacer el scattering yo meto el mismo mapa de color, no me ando con rollos. Me voy con el mismo mapa de color y lo añado al subsurface color, pero después saco otro nodo más, que es este, el multiply divide. Con el multiply divide va al input 1 y aquí en el input 2 meto estos valores, que te hace como una especie de degradado como color marrón tirando a magenta oscurito, ¿vale? Porque si lo pusiera como muy claro, al darle la luz, me quedaría como un vidrio, ¿vale? Entonces siempre tiene que quedar con estos códigos de color, te queda como más oscurito. Y cuando termino de meter esto, porque si yo hago esto, el render no me saca ni el subsurface ni nada. Lo que hago es la técnica de Criss-Cross. El tío se queda muy ancho, ¿eh? Te hace esto y luego llega aquí y ve al material del Arnold y es cuando llega aquí al preset y dice, spin, pues le voy a meter un 10 o un 25. Ya está. Y ya tienes el scatter. Te lo hace en la oreja y lo único que tú tocarías, si ves que te abarca mucho, te queda muy plástico, aquí en el material, tú vendrías aquí a lo del subsurface y tocarías solamente la escala. Si quieres que te abarque únicamente la puntita o quieres que te abarque más oreja o hasta aquí. Ya está. Eso es. ¿Vale? Pero el tema es lo del especular. ¿Vale? Sería el mapa del especular, que ahí es donde voy. Fijaos. Voy a tirar aquí un pequeño render, voy a ir a tirar voy a añadir una luz, ¿vale? Que vamos bien de tiempo para que me dé tiempo a enseñaros lo otro, ¿vale? Esto es como el resultado final, ¿vale? De cómo presentaríamos un poquito el render y demás. Y ahora os enseño la otra manera, que es un poco, a lo mejor es un poco más coñazo, pero no tienes que pintar a mano para que no sea tan maño, ¿de acuerdo? Ni tan, ¿vale? Que hay muchos que se les da muy bien esculpir, pero no tienen ni papa de teoría del color ni nada, ¿vale? Pero son muy buenos escultores. Pues esta técnica es la que ellos utilizan para que digan, clic, clic, clic y texturizado, ¿vale? Me voy a la pestañita de Arnold. ¿Dónde estás? Aquí, Arnold. Y voy a colocar aquí, primero voy a colocar aquí una nueva cámara, porque no sé qué cámaras tengo. Voy a colocar aquí una lucecita. Una lucecita que va a venir para acá. Voy a venir para acá. ¿De acuerdo? Y voy a girar tal que así. Porque se me ha girado ya hasta torcido. Voy a girar así. Quiero que sea un disco. Y lo voy a escalar un poco. Le voy a poner aquí un 5 de exposición, ¿vale? Las luces en Arnold yo nunca le subo la intensidad, le subo la exposición, ¿vale? Entonces, una vez tengo esto, ¿vale? Lo que voy a hacer es tirar un render. Vamos a ver qué tal se ve todo el tema este. Lo que vais a ver ya es la textura aplicada con el displacement map, ¿de acuerdo? Ahí es cuando os vais a dar... y con el subsurface scattering. Ahí es cuando os vais a dar cuenta de que tanto displacement, tanto bono, al final se pierde. Muchas veces, como consejo, yo os doy que cuando vayáis a hacer temitas de lo de render o pruebas de luces, porque yo me rayo mucho, ¿no? Y hay veces que siempre tenemos la manía de, venga, voy a meter el modelo y le voy a meter todos los materiales porque tengo un montón de materiales que asignar y luego ya me pongo a iluminar. No, dejar el material, o sea, dejar el modelo y si vais a asignarle materiales, solamente meterle el normal map y el displacement map para hacer pruebas de luces y veáis cómo reacciona el tema de arrugas y cada cosa. Para que veáis que la luz está bien. Lo que pasa es que después se pierde. Y lo que hace que se vea es lo de romper el especular. ¿De acuerdo? Luego, madre mía, esto está enorme, ¿eh? Pues render a toda...
¿Veis? Esto sería un poco el resultado de lo que sería el este. ¿De acuerdo? Obviamente, el truco, hay aquí más cosas, ¿vale? Solamente fijaros en la piel. ¿De acuerdo? Porque aquí el gitano, ¿de acuerdo? En los ojos lo que ha hecho es un globo ocular, le ha puesto una córnea y después lo que ha hecho, ¿veis esta rebaba aquí del animal que parece agüilla? Lo único que he hecho, soy un gitano, ¿vale? Es esto. Voy a enseñar a ver si puedo engancharlo, porque es súper minúsculo, truquito, ¿vale? De viejo, ¿vale? Esto no es. ¿Era esto? Sí. Hay veces que lo hago de aquí a aquí, ¿vale? Lo que hago es como una retopología que me apoyo en la base de lo que es el párpado y luego un panel que también está apoyado en lo que es la córnea. Y a eso le meto otro material cristalino. Entonces tienes ahí doble rebote, que simula que parezca la huella que se nos queda acumulada del animal, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, esto sería un poco lo que es el tema de lo de el render. Vale, fijaos en esto ahora. Voy a dejarlo aquí un poquito más pequeñito, ¿vale? Para que podáis ver. Joder, esto se ve súper lejos, ¿eh? Vale, a ver si este me ayuda. Vale, así lo puedo dejar un poquito más pequeñito. ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar cómo cuando es un personaje que tiene un poquito más de poros y que se ve más curtido, ¿de acuerdo? Con el tema de lo de romper el especular. Como puedes ver aquí, el especular se ve algo, pero no se ve tanto. Entonces, ¿qué es lo que suelo hacer yo? Cuando yo quiero romper el especular, ¿de acuerdo? Cuando yo quiero romper el especular, que se supone que lo tengo aquí, ¿vale? Voy a venir aquí con el material, que es este, ¿no? Que habíamos dicho que aquí teníamos el multiply y divide. No, pues tengo otro careto entonces. ¿Dónde está el otro careto? ¿Cómo se llama este material? Ah, vale, bien. Voy a abrir aquí. ¿Es este? Ah, sí, vale, lo tengo. Joder. Vale, fijaos. Lo que yo suelo hacer, ¿de acuerdo? Mirad. Lo que hago es, yo tengo aquí un roughness, ¿de acuerdo? El specular roughness que yo he metido, que es este mapita. Cuando yo selecciono esto en el render, si a mí me da por, voy a asignar esto, ¿de acuerdo? Y le voy a dar a esto. Es que aquí puedo ver el specular roughness. ¿De acuerdo? Este es el specular roughness que a mí me sacó. ¿Vale? Me sacó, en este caso, es incluso el de Sustan Pointer. No es el de la imagen de fotografía con las escalitas estas en blanco y negro. ¿Vale? Pero yo lo que suelo hacer es, este roughness, lo que yo voy a hacer es clicar justo aquí con el tabulador y voy a meter un nodo que se llama AI Float. Perdón. AI Ramp Float. ¿Vale? Este nodo, lo que yo hago es que lo enlazo en la textura del roughness y esto de aquí lo voy a poner en el especular roughness. ¿De acuerdo? Como puedes observar, justo aquí, con el nodo este conectado, ves que aquí se me pone el tema de lo del AI Ramp Float, ¿vale? Los valores y todo. Entonces, aquí en el tipo lo voy a poner en custom y aquí, ¿ves esta gráfica? Esta gráfica lo que yo voy a hacer para explotar un poco más el brillo es invertirla. Como puedes ver, el mapa va a ir cambiando. Vale, voy a venir aquí otra vez a la gráfica esta. Y esto debería estar cambiando, no cambia. Así que será aquí. Vale, aquí en esta gráfica, como puedes ver, esto puede ir cambiando y lo puedo ir oscureciendo todo lo que yo quiera, ¿lo ves? Entonces, cuando yo hago esto está muy liso, por eso te digo, el roughness del Sustan Painter te va a sacar un gris súper liso. Si yo meto el roughness que yo he hecho en Photoshop,
te va a hacer diferentes, muchas connotaciones. Os voy a enseñar otro modelo en el que rompe el especular bastante bien, ¿vale? Vale, pero imaginaos, incluso con este cambio absurdo, esto es lo que nosotros tenemos, mucho más rico, ¿vale? El cual, lo que hacemos es que al venir aquí, lo único que yo voy a toquetear aquí del especular es el color. Y en el color, uso el weight, justo aquí en el coat, bajamos un poco el color. Si bajamos el color hay más brillo. Subo, weight hay más brillo, el roughness. El roughness aquí se baja. Vale. ¿Veis aquí el color del roughness? Lo dejamos un poquito más bajito. Y este brillo que parece como muy exagerado, ¿lo veis? Vale, siempre hay que bajar el color de lo que es el roughness, ¿vale? ¿Veis? Estos rebotes de luz, ahora mismo la luz está hecha como para que parezca un retrato, ¿de acuerdo? No está explotado como para que parezca un render dramático y demás, ¿vale? Pero si yo alejamos todo esto, veis que aquí el color depende de lo que yo quiera aumentarlo, ¿vale? Que lo suyo sería a lo mejor darle un poquito más de brillo, sobre todo en la parte esta del maquillaje, ¿vale? Pero vamos a dejarlo un poquito más para acá. Y aquí nos va a salir un brillo que no va a ser tan blanco, no va a ser tan de cera, ¿no? Como si estuviera hasta arriba del laca, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó al maquillaje? ¿Eh? Es que le da otro toque. El maquillaje le da todo el toque. O sea, porque es que al final, entre que las pestañas y demás no consiguen quedar bien muchas veces, ¿vale? El maquillaje le da todo el rollo. Vamos, yo si pudiera, para mí todos los son modelos masculinos que hiciera serían Johnny Depp en Piratas del Caribe. Le daría la misma sombra. ¿Sabes? O sea, a partir de ahora, dos piratas. ¿Vale? Es que le da otra vida. ¿Vale? Entonces lo del scattering está aquí, que no está ahora mismo renderizando mucho porque la luz tampoco es que le esté dando No, pero eso sí le aprecia. mucha cosa, ¿de acuerdo? Pero ¿veis el brillo? Este brillito que siempre puedo bajarlo aún más. Aquí. Y siempre puedo seleccionar esto para controlar ese brillo. ¿Vale? Que nos renderice aquí más rápido para yo saber si ese brillo va a quedar así de exagerado o no. ¿Vale? Bueno, me quedaría esto. ¿Que lo puedo bajar un poco más? Lo puedo bajar un poco más. Que a lo mejor también es gracias al weight, pues también a lo mejor si muevo el weight, quizá esto no brille tanto. Pues el weight. ¿Lo veis? 0.3. Con ese brillo me vale. Ya me rompería el especular. ¿Vale? Para un personaje así finito como puede ser nuestra Yoshi, este brillito es más que suficiente. ¿Vale? Esto sería grande. Esto sería un poco la luz. Y luego ya esto es rayarte todas las veces que tú quieras. ¿Vale? Seguro que está aquí. ¿Vale? Que luego quieres cambiar un poco más todo el tema de... ¿Quieres cambiar un poquito más la iluminación? Oye, pues en vez de este que ponemos un 5.5, vamos a ver qué dura esto. Es un poquito más cálida para que brille también el pelo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Entonces, ahora viene la parte en la que va para la gente que a lo mejor no le ha gustado esto, le ha parecido mucho rollo, le ha parecido mucho trabajo, o se ha perdido, o yo no tengo tantas nociones de Photoshop, ni tengo tantas nociones de tal, ¿vale? Entonces, viene la parte en la que, bueno, veis que el resultado es bastante guay, ¿no? Entonces, ahora viene la parte del resultado. Bien. Esto me va a tocar hacer un poco de publicidad, espero que no me eche la bronca luego, pero bueno. ¿Sabéis
Justo. ¿Sabéis que hay una página web, todos los que estáis en esto, hay una página web donde aparecen modelos escaneados, ¿vale? Que están por un precio, ¿de acuerdo? Entonces, vale, voy a detener el render porque va un poco lento el rollo, ¿vale? Como podéis ver, como podéis ver aquí, no quiero suscribirme, ¿vale? Me puedes dejar tranquilo. En esta página, ¿vale? Como podéis ver, hay unos cuantos personas que han sido escaneadas y que se venden por un precio, no voy a aparecer el precio, ahí lo habéis visto, hay algunos que son más bajos y otros tal, en el que estos personajes vienen ya con sus mapas. Esto viene en una malla base, una malla, te viene el archivo ZTL y te viene el FBX y te vienen todos los mapas, que es el color, el roughness, el tal, el pascual. Entonces, incluso con los ojos vienen con todas las texturas. La malla base te puede servir para producción o no. O de repente te puede servir o de repente lo tienes que hacer en otra malla base. Entonces existe el ZGraph. ¿Alguien sabe lo que es el ZGraph? ¿Alguien no sabe qué es el ZGraph? ¿Tú sabes lo que es? ¿Alguien más en casa? ¿Nadie? Os voy a enseñar lo que es el ZGraph, ¿de acuerdo? El ZGraph es un plugin que nos ha salvado el culo a todo el mundo, que básicamente todo el mundo ha hecho alguna vez una retopología. Y sabéis que para hacer una retopología nosotros trabajamos con un high poly en el que lo convertimos o lo snapeamos o lo convertimos en una geometría viva, para que cuando tú vas haciendo más polígonos se va adaptando al este. Tú imagínate tener una malla base con una malla ya óptima para producción de videojuegos, con sus mapas de Vs, y tú tienes tu modelo high poly que habéis esculpido con una Dynamex. Imagínate tener un plugin que te abre dos ventanas, tus dos modelos, high poly, low poly. Colocamos unos puntos de coordenadas a ambos para que digas el ojo de mi malla base y coloca aquí 0 y 1 y en el high poly 0 y 1. Y lo que hace es que hace una adaptación. Os voy a enseñar un vídeo para que lo veáis, ¿vale? Bueno, esto es yo. Estaba YouTube por aquí, ¿no? Pues es que soy un genio, ¿no? Vale, esto está un poco improvisado, pero para que os quede un poco más claro, ¿vale? Vamos a ver. Si va a salir algo que no debe. Vale. Es que esto es una lotería, ¿eh? Vale, fijaos. Esto es el ZGraph. Tenemos una cabeza escaneada y una malla base. ¿Vale? Os he comentado antes que era un por culo antes tener que hacer la retopología de un personaje escaneado, porque no podíamos utilizar la simetría. ¿Es el de los rusos? Sí. ¿Ves? Colocas unos puntos de coordenadas. ¿Sabes cuáles, no? Y lo que hace es que va cogiendo la volumetría, el volumen y todo el rollo, ¿no? Como que se snapea. Ha cogido incluso el bulto del gorrito. El debajo. Sí, tú tienes una malla base y lo único que haces es que se acople a lo que es el high poly. Eso luego te funcionaría para hacer proyección dentro de ZBrush, porque jugarte un Baker directamente yo no lo hago nunca. Luego me pongo yo a proyectar, ¿vale? Aparte, si tú tienes unas manos ya posadas, esto te ayudaría a hacer una figurita ya posada, ¿vale? Y si quisieras luego texturizarla, porque te ha quedado increíble, pues en vez de hacer la metodología de manera simétrica, te digas esto. Un fortachón, ¿vale? Una malla base. Pues este coge la pose y la envergadura. Puedes guardar los puntos. Maravilloso, funciona muy bien, ¿eh? La primera versión, pero luego ya... Esto lo tenéis para 3D Max y lo tenéis también para malla, ¿eh? No solamente para ZBrush. Han hecho el mismo plugin para esos tres softwares, ¿vale?
Nos ha quitado de hacer retopología y de limpiar cosas escaneadas que eran horribles. Obviamente para los pros, tú no puedes coger un coche de un BMW que has hecho tú hace tiempo y adaptarlo a un Fiat 500, ¿vale? Que podrías, oye, pero que para props no, pero para personajes sí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que os quería enseñar? Os quería enseñar que junto con estas cabecitas en la que tú inviertes un dinero de decir, mira, quiero un hombre caucásico, quiero una mujer caucásica y quiero un hombre oriental o mujer y alguien también afroamericano, negro, ¿vale? Por la textura de color, ¿vale? Entonces, hay mucha gente, por ejemplo, ¿veis este de aquí? No os imaginaríais todos los modelos de likeness que tienen a este tío, que está hecho con este tío. El Obi-Wan Kenobi, el William Dafoe que habréis visto por allí, que habréis visto algunos por ahí. Entonces, os quería enseñar cómo, teniendo uno de estos, que también creo que podéis buscar y tenéis alguno cerrado, que os lo voy a enseñar yo ahora. ¿Vale? Tenéis uno gratuito. Con los ojos cerrados, eso sí, pero sirve, ¿vale? Mirad cómo... ¿vale? Justo aquí, en las capturas, yo os quería enseñar esto. El tema del ZGraph, ¿de acuerdo? ¿Veis el temita del ZGraph? Vale, para empezar, estamos hablando de esto. Esta es la cabecita que vais a poder encontrar por ahí de manera gratuita con los ojos cerrados, que ya viene con los mapitas. La malla puede ser una mierda o te puede servir, pero realmente este es un modelo de William Dafoe como podrías hacer tú o Janka o quien fuera, ¿vale? Y lo único que haces es que te llevas, este es tu high poly, este es tu low poly. Lo que adaptas es la cabecita esta en la malla más baja, que tiene los mapas de Vs, donde tú puedes utilizar sus mapas, el de color, el normal, el de displacement map, y luego te queda esto. Básicamente te queda proyectando, obviamente, y te queda proyectando todas las arruguitas que tienes aquí, ¿vale? Las proyectas y junto con el displacement map de este señor lo puedes usar. ¿Vale? Esto consiste en colocar los puntitos, ¿de acuerdo? En el que quiero enseñaros un ejemplo que he hecho yo, para que veáis un poco cómo va. Yo tengo esa cabecita en el que estoy haciendo un modelo, ¿vale? En mi rato libre, o cuando los tengo, de Sean Penn, el que hacía de Johnny Ned Stark o Boromir, y he utilizado a este señor para texturizarlo. ¿Vale? O sea, a la vez que tú pones en tu modelo de baza del punto, se pone en el otro. Tienes que ponerlo en el mismo punto. Para que, es como decir, tú este lagrimal quiero que vayas ahí. En el lagrimal donde yo he esculpido a este señor. ¿Ves? Esto se va snapeando, la cabeza es escaneada, tiene una malla base, tiene sus mapas, y esto lo hace todo el mundo. El Obi-Wan Kenobi, el Jason Momoa, tal. Tienen un banco, con una que tengas, caucásico, con uno que tengas negro, caucásico y demás, ya está. Hombre y mujer de cada. ¿Vale? Entonces, ¿ves? Al final terminas de la proyección y ahí te queda. Ya está. Y ahí está en tu modelo. ¿Lo habéis visto? ¿Vale? Para los que no tengáis tanta... ¿Qué página? Ah, la de los modelos escaneados se llama 3D Scan Store. 3D Scan Store. Creo que estaba... ¿Dónde está? Esto es. 3D Scan Store, ¿vale? Sí, a lo mejor hay alguna oferta, a lo mejor podéis buscar algo. ¿Vale? Y esto viene con sus mapas. Si yo me meto en este, por ejemplo, si bajamos, vais a ver que bueno, está aquí su de color y aquí vienen todos sus mapas. La malla base, siempre en el mundo de la producción, cuando estaba en un reggae, te va a decir, ¡buah! Demasiada topología, ¡buah! Demasiado abajo, ¡buah! El de poli no lo quiero aquí. Pero bueno, pues no pasa nada. Oye, cuando termines de hacer el modelo y tengas tu topología guay, pues esto es muy fácil. O sea, sí, directamente intentas, esperamos.
no creo que haya ningún problema. Esto es un poco de exhibición. Y luego, si no, siempre podéis utilizar el XNormal para hacer un bakeo de mapas. Ya está. ¿Vale? Esto sería un poquito el truquito, ¿no? Para los que no os convenza mucho el tener que texturizar a manita, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya habéis visto que el resultado no es malo, incluso a mano, ¿vale? Esta tiene la cara muy fina, pero para que podáis haceros una idea de cómo es el render con el truco que te he dicho de lo del line ramp float para romper el especular, ¿vale? La cabeza escaneada, de lo que os he hablado antes, ¿vale? Lo del shading y todo el rollo para hacer esto, estaba por aquí. Esto es el render que te puede salir en alta definición con todo el zoom. Mirad todo esto. Esto es la calidad que te da la cabeza escaneada, ¿veis? Lo del IRAM float, ¿ves aquí donde rompo el especular? ¿Veis aquí cómo se nota? Si no rompes el especular, no se te va a notar nada de los poros en un render así con una luz dramática tan fuerte, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Veis que se ve muy bien? ¿Lo veis? ¿Vale? Esto, pues más de lo mismo, ¿vale? Y con un poquito más de luz, fijaos, se rompe todo esto, ¿de acuerdo? Y aunque no lo creáis, las cejas son pintadas. Ahí no hay pelo. ¿Vale? Pues esto yo lo puedo utilizar para cualquier modelo. ¿No me creéis? Pues fijaos, si yo vengo aquí y os digo las pruebas que yo he ido haciendo de lo de el Sean Payne, ahí está. Solamente es textura, no está aplicado el disperso, ¿vale? Pero solamente es textura. ¿Vale? Estas son las pruebas de ojos, ¿vale? Donde no me ha gustado un poquito, no me ha gustado. Aquí era como menos rojos, ¿vale? Los ojitos, que aquí, ¿veis? Todo igual. ¿Veis cómo se puede aplicar a cualquier modelo? Y da el pego. ¿Vale? ¿Preguntas? O sea, tú modelas cualquier cosa, estás modelando lo que sea, como, Sí. pero, o sea, lo que hace esto es que... Tú imagínate que tú puedes utilizarlo, tú puedes empezar a modelar la cara de Jason Momoa. Tú puedes querer empezar desde una Feria Dynamesh o tú ya tienes una malla base. Imagínate una cabecita y ya tienes tu metodología. ¿De acuerdo? El problema es que tú vas a terminar el Jason Momoa. Y tú imagínate que no quieres pintarle un Sustan Painter, pero tampoco se te da, no te sale pintarlo a mano, ¿vale? Porque Jason Momoa pues tiene su trabajo igual que cualquier otro Dynamesh. Pero tienes esta cabecita. Pues lo único que haces es, tienes a Jason Momoa, que es tu malla base, en la escena de ZBrush, la tienes en subdivisión 7. ¿Vale? Metes esta cabecita, la escaneada, en la misma escena. ¿Vale? Lo cargas y está en otra escena. Te vas a la escena de Jason Momoa, en Subtool le das a Apple y te metes esa cabeza. La cabecita escaneada también tiene su nivel de subdivisiones, tienes un FBX de ella, ¿vale? O un OBJ. Pues cuando le das al ZGraph, siempre el low poly tiene que estar a la izquierda. Es decir, tienes que tenerla seleccionada. Siempre en la ventanita para colocar los puntos es a tu izquierda como espectador. A tu izquierda está el low poly y a la derecha el high poly. Tú le vas colocando los puntitos a cada uno y que coincidan en coordenadas y eso se escapea solo. Tienen que tener la misma escala. Es decir, antes de darle al ZGraph, si ves que tu cabeza de Jason Momoa es más grande que la escaneada es la que tienes que escalar. ¿Vale? Porque si tienes a todo el cuerpo de Jason Momoa, escalar, todo eso es tontería. ¿Vale? Pues escalas la cabeza y los intentas dejar ya un poquito más cuadrados. No tiene que estar perfecto, pero cercano. No me los dejes aquí en grande uno y aquí chiquitito el otro, porque el ZGraph hace maravillas, pero no llega tanto. ¿Vale? Entonces, eso es lo que puedes hacer y cómo funciona. Para quitarte todo el tema de mapas y texturizado. Y solamente ya meter a Jason Momoa en el y directamente ya meter los mapas de la cabeza escaneada. Solamente te curarías un poco lo de los ojos y obviamente pues te curarías el pelo y te curarías la iluminación. Porque el resto del cuerpo, pues lo puedes pintar a mano. Una pigmentación así uniforme, como lo que yo he hecho con la frente de Yoshi. Me meto ahí un poco de tal, o coges al lechoso este que te he enseñado, que ya por lo menos tenía parte aquí del pecho lisa, y vas pintando. Ya está, una pequeña pigmentación. Para que se parezca nuevo ya es independientemente de cómo te hayas esculpido. Exacto, exacto. Sea... Totalmente.
totalmente. Ya el resultado final es si se parece o no, ¿vale? Y la iluminación, está claro, porque lo puedes haber hecho perfecto y no currarte una iluminación que se vea plana, ¿vale? Porque recordad que solamente tenéis una bala, ¿vale? Entonces, cuando vean vuestro portfolio, tiene que haber un render potente, ¿eh? Y en cuanto he visto que lo ha pasado lo de los puntos, Jesús, lo ha adaptado. Lo has mapeado. Es como el cuadrado en Maya o la herramienta que se use en 3D Max, ¿vale? Que sabes que tú lo conviertes en una geometría Rayleigh, se va adaptando, ¿verdad? Sí. Al cuerpo. Pues eso es lo que hace. Eso es exactamente lo que hace. Por ejemplo, tú has esculpido un tío delgado y de repente ahora dices, pues no, quiero hacer un tío más tocho. Entonces, y pones eso, mapeas esos puntos, pones esos puntos y... Sí, sí. Yo, a ver, si no recuerdo mal, os lo voy a enseñar. Yo el último que parece que hice... Está esto. Vale. Yo tenía una malla base y modelé un orco, ¿vale? Este orco es muy corpulento, pues al final mi malla base con el Z-Graph me lo cogió bien. Como podéis ver aquí, el salto de lo de el Surface Scattering que te he enseñado antes, de lo de Chris Costa, ¿lo ves? Y ya está. Y esto es corpulento de cojones. Y al final cogió toda la... No utilicé, pinté a mano, ¿vale? Como has visto, con el lechoso pinté a mano, porque no disponía de esa cabeza escaneada. Y luego ya un poco de luz, pero no hice la topología yo de esto. Me puse Dynamesh y cogí mi malla base, que es un personaje random, como Nick de ZBrush, y le dije, el bíceps aquí, el bíceps está ahí, eso se va a estar pegando. Obviamente si yo tengo un brazo enclenque y lo quiero adaptar a un brazo tocho, yo le pondré un punto aquí en el bíceps, en la flexión del bíceps, y marcaré los laterales, tanto del enclenque como del tocho, para que vean dónde está el límite, es decir, hasta dónde tienes que llegar. Eso se dilata, o sea, ¿de acuerdo? Claro, tú tenías un flaquito y adaptaste a un modelo tocho de tenías. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿Ninguna, chicos, en casa? ¿No? ¿No os habéis quedado tranquilos? Bueno, vale, pues me alegro. Si os ha quedado claro. Vale, pues entonces estoy asimilando toda la información. Vale, me alegro que os guste. Me alegro. Vale, pues entonces, si nadie tiene ninguna duda ni nada, pues entonces lo dejamos aquí por hoy. Espero que os haya gustado. Gracias por estar aquí un sábado y por la tarde, justo después de comer, ¿vale? Porque tiene que ser muy duro, ¿de acuerdo? Yo no he comido de fiesta, no me pasa. Hostia, pues ya te gusta esto, entonces, ¿eh? Me gusta mucho. Muchas gracias, Kai. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Pues entonces lo vamos a dejar aquí y nada. Uno está en Cuba aún ni ha comido. Hostia. Muchas gracias, chicos. Que nada, pues a comer, a descansar y ya esto creo que lo subirán, aunque sea mucha información. Esta masterclass se subirá, entonces la podréis ver y repasar y todo el rollo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Muchas gracias a vosotros y nada, nos vemos por aquí o por las redes, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos.